¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase número 4 de la materia taller de edificación. Estuvimos viendo en clases pasadas un poquito más de la información general de las instalaciones eléctricas, y nos vamos a ir enfocando un poquito más en las instalaciones eléctricas residenciales. Vimos un poquito de lo que son la transmisión de la energía eléctrica, ¿sí? Desde cómo se genera y hasta llegar ya a la instalación interior. ¿Sí? Si recuerdan, en la presentación anterior, la presentación 3, vimos un poquito de los grados de electrificación de la vivienda. Entonces, si recordarán, pues estábamos dividiendo la vivienda en dos puntos, ¿no? La electrificación básica, ¿sí? Y un grado de electrificación más elevado, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, esta tablita es muy importante. Tenemos lo que es las, las tomas, o sea, más bien los circuitos de cada una de la vivienda, ¿no? En el básico normalmente cuenta con 5 principales circuitos, ¿sí? Es muy importante este punto, lo vamos a tener en cuenta en las siguientes diapositivas, ¿sí? Contaban de 5 principales circuitos. El circuito 1 era enfocado a lo que era la iluminación completamente. El circuito 2 enfocado a las tomas de corriente generales, ¿sí? Inclusive acá dice frigorífico, pero pudiésemos pasarlo a la toma 3, que va a las tomas especializadas de cocina, ¿sí? En cocinas, hornos, estufas eléctricas, etcétera, ¿no? En el circuito 4 estábamos dividiendo la casa en lo que son tomas de un centro de lavado, ¿no? Una lavadora, una lavavajillas, una secadora, etcétera, ¿no? Y toma 5 o los circuitos 5 son tomas de corrientes de baño o auxiliares de un poquito mayor de potencia, de cocina u otras tomas adicionales, ¿no? En estos puntos podíamos dividir, ¿no? En estos 5 circuitos podíamos dividir una vivienda, ¿sí? Y la vivienda de grado de electrificación más elevado, pues tenemos los mismos circuitos básicos, los primeros 5, y aquí vamos anexando otros circuitos adicionales dependiendo de las necesidades, ¿no? A lo mejor otro circuito de iluminación, a lo mejor otro circuito de tomas eléctricas, a lo mejor ya un circuito de aires acondicionados o calefacción, etcétera, ¿ok? Entonces, eh, recordando, acuérdense que estos circuitos iban conectados al cuadro o a la caja de control, al cuadro de mando, ¿sí? Y cada uno de los circuitos se conectaba a su respectiva protección térmica, ¿no? A los interruptores automáticos, ¿sí? Acuérdense que por cada circuito llevaría un interruptor automático, ¿sí? Vimos en la presentación pasada que también teníamos un interruptor general, que es el que controla la alimentación de los demás circuitos, y un interruptor diferencial, que este era el que nos protegía de sobrecargas, ¿sí? O malconexiones, para que al operador o al usuario final pues no reciba una descarga eléctrica. ¿Ok? Entonces nos vamos a enfocar en los circuitos, en los interruptores de cada uno de los circuitos. ¿Ok? Estos interruptores, pues acuérdense que tienen que ser independientes para cada uno de las conexiones o circuitos de la vivienda. ¿Ok? Ya platicamos esto, ¿no? En la tablita resumen que teníamos en un inicio. Aquí pueden tener otra referencia de cada uno de los circuitos, desde el 1 hasta el 5, qué es lo que puede llevar dentro de cada uno de los circuitos y cómo está la conexión. ¿Ok? Este es un diagramita multifilar, ¿sí? de las conexiones, desde que llega de nuestro medidor, pasa por nuestro interruptor de control, el interruptor general, y alimenta cada uno de los interruptores auxiliares, ¿sí? Interruptores automáticos de cada uno de los circuitos. ¿Ok? Para iluminación se va al circuito 1, enchufe circuito 2, cocina circuito 3, cuarto de lavado, lavadora circuito 4 y baño circuito 5. ¿Ok?
Esto es en general, esto es muy importante que lo recuerden para poder realizar los ejercicios que vamos a estar viendo. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver un poquito de la teoría, de o sea, cómo calculamos estas potencias y veríamos un ejemplo de cómo hacer ya el cálculo de estas pastillas. ¿Okay? Un poquito de cálculos vamos a hacer, pero pues les voy a proporcionar más adelante una hojita de cálculo, un Excel, donde podamos hacer estos cálculos de forma más automática. ¿Ok? Este es un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de una tablita resumen de una vivienda, ¿sí? Los diferentes grados de electrificación, ¿no? Si interpretamos la tabla podemos observar que, por ejemplo, me comenta que el circuito 1, ¿sí? Correspondiente a esta pastilla, ¿sí? Circuito 1, tenemos que la potencia prevista, ¿sí? Es de 200 watts. Quiere decir que en ese circuito puedo conectar 200 watts. Ok. Acá me dice el tipo de toma, si es una clavija, si es un punto de luz, ¿no? En este caso, como es iluminación, pues la toma final que es un foco, ¿no? Es un punto de luz. Ok, entonces tenemos igual qué interruptor automático va a llevar. Dice 10 amperes. ¿Sí? Ahorita vamos a ver la diferencia entre potencia, voltaje y corriente. Ok, para que tengan un poquito más claro estos conceptos. Y como pueden ver, en esta toma para iluminación me está recomendando que yo le ponga un interruptor de 10 amperes. ¿Qué es eso? Que esta pastilla o este interruptor tenga una potencia de 10 amperes, porque el circuito me puede consumir 10 amperes. ¿Ok? Y acá me está diciendo que en ese circuito puedo tomar hasta 30 puntos, o sea, 30 luces pudiese llevar este circuito. Me indica el cable, la sección del cable, o sea, me dice qué grosor debe de llevar este circuito, qué grosor de cable debe llevar este circuito y a través de qué tubo flexible debo yo de pasar ese cable para que yo no tenga problemas. ¿Ok? Y esa información me la está dando por cada uno de los circuitos. ¿Ok? Esta es una tablita resumen que nosotros vamos a aprender a sacar esta tabla. ¿Ok? Es una tabla pues muy general que me da un aproximado de una vivienda convencional. ¿Ok? Nos puede servir de referencia. Sin embargo, pues es más importante poder calcular este tipo de interruptores y cables que vamos a nosotros a necesitar para la instalación. ¿Ok? Entonces, el objetivo de la presentación pues es poder entender y calcular los consumos eléctricos demandados de una instalación. ¿Ok? Además, poder calcular, dimensionar los principales componentes y dispositivos de protección de los tableros de control de una vivienda. ¿Ok? Vamos a aprender a dimensionar qué interruptor le vamos a poner a cada uno de los circuitos, qué cable debe de llevar ese circuito y cuánta corriente o potencia está consumiendo cada uno de los circuitos. Este es el objetivo del día de hoy. ¿Ok? Entonces, para hacer más corto el video, vamos a continuar. En este caso tenemos lo que es, bueno, antes de aprender a calcular y cuánto va a consumir y todo, yo quiero que quede muy claro lo que es estos parámetros. La potencia, ¿qué es la potencia eléctrica y cómo se calcula? ¿No? Ahí está el muñequito pensando qué es, ¿no? Entonces quiero que quede muy claro estos conceptos: potencia, voltaje y corriente. ¿Ok? Algunos tendrán conocimiento de esto, algunos otros no. Vamos a tratar de homologar esto, ¿no? Vamos a hacerlo de la forma más fácil de entender. ¿Ok? La potencia, ¿sí? La potencia, cuando tú lees en tu cargador, lees en cualquier dispositivo eléctrico, tiene unas indicaciones, te dice tantos watts de potencia, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿No? Bueno, la potencia eléctrica es la velocidad en la que se consume la energía, ¿ok? Es la velocidad en la que el dispositivo, en este caso no se puede ser un foco, como en este caso 60 watts, consume esa energía, consume 60 watts, ¿ok? ¿Cómo se calcula esta potencia? Pues simplemente es
utilizando esta formulita, ¿sí? Que es potencia es igual a voltaje por corriente. La V es de voltaje, ¿sí? La I es de corriente. Esas son las letras que simbolizan estas unidades, ¿sí? La potencia se mide en watts. El voltaje o tensión también se le conoce, que son volts con la letra V de volts y la letra I de corriente o amperes. ¿Ok? La letra, perdón, acá va una letra A. ¿Ok? De amperes. ¿Sí? Eh, a ver. Entonces, acá iría una letra A. ¿Ok? De corriente, como está acá. ¿Ok? Entonces, esta es la formulita, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir acá? Si se dan cuenta, hacemos dos cálculos. En este caso, estamos alimentando con una corriente bifásica. ¿Ok? Hagamos caso nomás al valor, que es 220 volts, ¿sí? Y la corriente que consume este foco de 60 watts es de 0.27 amperes. ¿Ok? ¿Cómo podemos ver esto? Ok, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer unos cálculos. Ok, y hacemos lo siguiente. Vamos a corroborar que sea correcto lo que estamos viendo acá, ¿no? Acá ya está supuestamente cuadrado esta información. 60 watts a 220 volts te consume 0.27 amperes y viceversa. Si yo no sé cuánto consume, cuál es la potencia de este foco, pues puedo saberlo a través de estos otros dos datos. Es una regla de 3. Potencia es igual a voltaje por corriente. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular la potencia del foco. ¿Qué tengo que multiplicar? El voltaje el cual está conectado por la corriente. Y si nosotros multiplicamos 220 por 0.27, ¿ok? Me da 59.4, que está redondeado a los 60 watts, ¿ok? Si lo hacemos viceversa, que yo no tenga esta información de corriente, cuánta corriente va a consumir, tendríamos al revés. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos calcular la corriente? ¿Sí? Haz de cuenta no tengamos nosotros este valor, el valor de la corriente no lo tenemos, vamos a suponer que no tenemos el valor. ¿Cómo puedo calcular qué corriente, o sea, este valor, cómo podemos calcularlo? ¿Ok? Pues simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es un despeje, un sencillo despeje, ¿no? ¿Cómo funcionaría? Ah, bueno, pues la corriente es la que queremos nosotros saber, este valor es el que queremos saber, por lo tanto, si voltaje por corriente, voltaje está multiplicando a corriente, pasa del otro lado dividiendo por lo que la nueva fórmula para hallar la corriente nos quedaría corriente, ¿sí? Es igual a potencia entre voltaje. ¿Ok? Y si nosotros hacemos lo que es el cálculo de potencia entre voltaje, quiere decir que 60 entre 220, en este caso es el ejercicio 220, nos da un valor de 0.27, ¿no? Entonces, ese es el valor que me está arrojando esta regla. ¿Correcto? Entonces, la potencia es el resultado de la multiplicación del voltaje por la corriente del dispositivo. ¿Ok? Entonces, el dispositivo está conectado a este voltaje y me consume tanta corriente. Nosotros podemos sacar la potencia. ¿Ok? Entonces, la potencia quiere decir que es qué tan rápido es la velocidad en la cual consume la energía. El voltaje es la tensión, es la diferencia de potencial al cual está la corriente, ¿no? Y la corriente pues es la energía que fluye sobre el circuito, qué cantidad de energía se requiere para accionar este dispositivo. ¿Ok? Entonces,
Seguimos, hacemos otro ejemplo para que quede un poquito más claro qué es la potencia. ¿Sí? En la potencia que desarrolla un motor eléctrico, si se conecta a una diferencia de potencial de 120 volts para que genere una intensidad de corriente de 9 amperes. O sea, ¿qué potencia desarrolla un motor? O sea, el motor de qué potencia es. Si sabemos que conectándolo a 120 volts me consume 9 amperes. ¿Ok? Pues simple y sencillamente pues, sacamos los datos, voltaje es igual a 120, ¿sí? La corriente es igual a 9 y la potencia ¿cuánto va a ser? De la fórmula que teníamos anteriormente, ¿sí? Potencia es igual a voltaje por corriente, sustituimos los datos, ¿sí? 120 y 9 y al resultado de la multiplicación nos da 1080 watts. ¿Ok? 1080 watts, ese es el valor de potencia del motor. ¿Ok? Entonces, de esta forma nosotros ya tenemos pues la forma de calcular la potencia. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo aplicar esta formulita para hacer nuestros cálculos. ¿Ok? Si aún así no les queda muy claro esta parte, pues con muchísimo gusto puedo resolver ahí las inquietudes, ¿sí? O las preguntas que ustedes tengan, que me las hagan llegar. ¿Ok? Entonces, repito, esa es una fórmula básica, ¿no? Para instalaciones eléctricas y más de corriente alterna hay diferentes, otro tipo de factores que nosotros podemos meter a los cálculos, ¿no? Pero para simplificar y entender, pues todo eso que vamos a estar haciendo es un poquito ideal, ¿ok? Vamos a hacerlo con fórmulas sencillas para simplificar todo esto. Eh, Ok, bueno, ya una vez sabiendo que vamos a estar trabajando en calcular los dispositivos, los interruptores y la potencia y las corrientes que vamos a estar utilizando, es importante saber que estos dispositivos, sí, vamos a ver dos dispositivos claves que van a llevar la instalación eléctrica. Uno de ellos es el interruptor termomagnético y los otros va a ser los cables, ¿ok? Son realmente lo que vamos a hacer los cálculos ahorita. El interruptor termomagnético, que son los interruptores que vemos en estos esquemas, ¿sí? Son estas pastillas que comúnmente se conoce. Eh, el interruptor se puede definir o se puede más bien solicitar o comprar dependiendo del grado de protección, la corriente de protección que pueda manejar el dispositivo. ¿Ok? Puede tener una protección, ¿sí? De 4 amperes, 6 amperes, 10 amperes, 16 amperes, hasta 63 amperes. Son los más convencionales, ¿no? Hay otros de otras medidas, más grandes, más pequeños, pero pues ya dependerá, ¿no? Para la vivienda normalmente esos son los rangos que existen, ¿sí? De 4 brinca a 6, de 6 brinca a 10, de 10 a 16, ¿ok? De los interruptores termomagnéticos, que son los encargados de supervisar que en la vivienda no se cometa ningún cortocircuito o sobrecorrientes, ¿sí? En el consumo de la vivienda. ¿Ok? Teniendo esto en mente, esta tablita es muy importante, saber cuáles hay, cuáles existen comercialmente. ¿Ok? Porque ahorita vamos a hacer unos cálculos y me va a indicar un valor, pero pues a lo mejor ese valor no existe o no hay, entonces lo que vamos a hacer es colocar el dispositivo más cercano, ¿sí? Siempre por encima de lo que me está dando el cálculo, ¿correcto? Entonces, sabemos que esos son los dispositivos que vamos a hacer el cálculo ahorita nosotros, ¿sí? Y el siguiente son los cables. Los cables, la verdad es que hay una infinidad y variedad de cables. Hay muchísimos cables que se utilizan, ¿no? Y dependiendo de la calidad de cada uno de ellos, pues tendrán diferentes costos, ¿sí? Hay cables más convencionales para las instalaciones, son desde el calibre 14. ¿Este calibre qué es? Es el calibre del conductor, ¿sí? El calibre de la varilla de metal que va dentro del cable. El, el cable pues consta de diferentes tipos. El conductor, que son la parte metálica,
¿sí? Que este puede venir de diferentes materiales o aleaciones y dependiendo de esos materiales, pues es la calidad del cable más bien, ¿sí? Entonces es cuánto tiempo nos puede durar ese cable en una instalación eléctrica, ¿ok? Entonces es muy importante estos valores porque realmente esto es lo más caro, ¿no? El cableado. Entonces dependerá del electricista qué calidad de cable le metamos a nuestra vivienda, ¿sí? Pues podrá haber una diferencia de costos en lo que te está cobrando una persona, el instalador, a lo que te puede cobrar otra, ¿no? Entonces es importante saber las diferencias de los dispositivos que hay, no solo que te digan que es un cable calibre 8, pero pues de qué marca es, o sea, de qué, cuántos hilos tiene, qué calibre, el calibre pues ya lo sabemos, pero pues de qué material es el conductor, de qué material es el aislante, ¿sí? Entonces, todo eso es muy importante saber, ¿ok? Y dependerá pues la calidad de la vivienda que nosotros vayamos a entregar, ¿no? Puede ser que un cable muy económico te pueda, no veas tú ninguna diferencia, ¿no? Pero en 4 o 5 años funciona la casa, pero posterior a eso empieza a presentar problemas de sobrecalentamiento de los cables, mayor consumo energético, hasta que se dañe y tengas que cambiar todo el cableado, ¿ok? Entonces, los cables, ¿sí? Más convencionales en las instalaciones eléctricas son los de tipo de recubrimiento THW o THN, ¿sí? Dependerá. Para ver más aquí les dejo un vínculo, un link para que ustedes ingresen y vean un poquito más a detalle la información de los cables, ¿no? Esas nomenclaturas a que se refiere, ¿sí? El tipo de aislante, si es térmico, si es antiflama, perdón, etcétera. ¿Ok? Aquí me da una referencia muy clara de los valores que puede soportar, cuánta corriente puede soportar cada uno de los cables. ¿Ok? El, el calibre 14 tenemos que nos puede, ahora sí que soportar, nos puede soportar 20 amperes, perdón, 14, 15 amperes, el calibre 12 nos puede soportar 20 amperes, el 10, 30, el calibre 8, 40, el 6, 55, el 3, 100, el calibre 1, 0, así se le llama, de 1, 0 hasta 150 amperes y 3 ceros de 200 amperes, ¿ok? Y acá me da una pequeña descripción como para qué me puede servir, ¿no? En este caso de la vivienda, pues ya puede ser a través de secadores y aparatos de aire acondicionado, ya es un calibre 10, lavandería, electrodomésticos, un calibre 12, ¿sí? Y circuitos en general, iluminación, a lo mejor ya un calibre 14, ¿ok? Digo, ya tenemos, ya hay un estándar, o sea, ya hay más o menos un estándar de iluminación, estándar de consumos para viviendas, y muchas veces no hacen los cálculos, después va un electricista y ya sabe, dice, calibre 14, calibre 16, pon este cable, pon lo otro, sin necesidad de hacer un cálculo. Pero pues bueno, lo ideal, ¿no? O lo recomendado es hacer el cálculo de los consumos para poder definir este cable que va a pasar, ¿ok? Y no hacerlo nomás de manera arbitraria, ¿no? Y porque creo que es esto, ¿no? Muchas veces coinciden con lo que me da acá, porque digo, hay diferencias entre consumos y igual si yo sobredimensiono, pues me va a salir mucho más caro una instalación eléctrica, ¿no? A lo mejor en circuitos yo necesito un calibre 10 que me soporta el doble de corriente cuando no es necesario. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mientras más grueso el cable, pues más costoso es, ¿ok? Entonces, pues bueno, digo, ya al final pues ya vamos a obtener tablas de consumos, tablas de cables, tablas de interruptores, entonces ya pues va a ser un poquito más fácil sabiendo qué dispositivos se van a conectar, ¿no? Y no necesariamente tienen que hacer todos los cálculos. Repito, lo dije al inicio del curso, esto lo estamos haciendo para tener una idea o noción de cómo se debe de hacer o cómo se hace. Vamos a hacer algunos ejercicios. No necesariamente tú como arquitecto vas a hacer estos cálculos y vas a proporcionar esto, ¿no? Pero pues es bueno saber, ¿no? Y entender de dónde viene toda esa información pues entender qué es lo que están haciendo al momento de la instalación para cuando menos saber y poder identificar si lo que se está haciendo es correcto o no, ¿ok? Entonces,
Seguimos. Rápidamente nos vamos a meter de lleno a hacer un ejemplo de cálculo de consumo, ¿sí? Acuérdense que vamos ya a estar viendo lo que son los diagramas. De los diagramas vamos nosotros a sacar la información de cuántos dispositivos hay conectados, cuántas tomas de corriente, etcétera, que es lo que vamos a estar trabajando a lo largo. Ya, yo creo que esto ya iría en el siguiente parcial. De hecho, creo que nos queda una clase más para presentar el primer parcial que llegaría hasta esta parte de cálculo de consumos. Y repito, ya nos vamos a enfocar a hacer los diseños, a hacer los diagramas topológicos como el que vemos actualmente, ¿sí? Hacer los diagramas unifilares y posteriormente ya hacer el cálculo, ¿no? para hacer toda esa documentación y presentarla en nuestro portafolio. ¿Correcto? Entonces, vamos de lleno a la información. ¿Ok? En una vivienda de 100 metros cuadrados tenemos los siguientes receptores en cada habitación, o sea, tenemos los siguientes dispositivos conectados. ¿Ok? Es una vivienda de grado de electrificación básico. Vamos a poner únicamente 5 circuitos para dividir todas estas cargas, ¿sí? Y pues al final tenemos que obtener la potencia prevista de cada uno de los circuitos de la vivienda, así como la corriente nominal de sus interruptores y el tipo de cableado que va a llevar. ¿Ok? Esta es la instrucción a partir de esta información. ¿Ok? Pues vamos a continuar. El comedor me está indicando que en el comedor van a llevar 3 bombillas de 100 watts, una televisión de 158 watts, un equipo de música de 200 watts, un DVD de 8 watts, una lámpara fluorescente de 40 watts. Eso es lo que va a ir en la instancia comedor. ¿Okay? En la instancia pasillo únicamente lleva 4 bombillas de 60 watts. En la cocina llevan 2 fluorescentes, o sea, 2 lámparas fluorescentes de 20 watts, una nevera de 175 watts, una estufa de 1250 watts, un microondas de 1000 watts, un horno de 1400, una lavadora de 750 y una secadora de 750 watts. ¿Ok? En el dormitorio llevamos 4 bombillas de 60 watts, 2 lámparas de 40, un televisor de 80. En el estudio 3 lámparas de 20 watts, una laptop de 65. En el baño 3 bombillas de 11 watts, una de 60 y un secador de pelo. ¿Okay? Esta es la lista de dispositivos que lleva la vivienda, ¿no? En este caso, lo que tenemos que hacer es dividir estos dispositivos según, o más bien clasificar estos dispositivos según el circuito que nosotros vayamos a conectar. Acuérdense que tenemos en una vivienda de electrificación básico, tenemos 5 circuitos principales, ¿sí? El circuito de iluminación, que es el circuito 1, el circuito 2, que es para todas las tomas de corriente de uso general, o sea, ahí conectas el TV, ahí conectas las teles, ahí conectas lamparitas, algunas lámparas de tocador, ahí conectas tus cargadores, ahí pones todo, ¿no? Circuito 3 ya conectas tomas específicas para la cocina, como lo que son hornos eléctricos, hornos de microondas, licuadora, etc. Y en circuito 4 pues va prácticamente la parte de un poquito mayor de potencia, como lo que son un calentador, unas lavadoras, unos secadores, ¿no? Y circuito 5 pues tomas de corriente para baños y algunas otras tomas auxiliares. ¿Ok? Entonces, recuerden esa tablita. Vamos a identificar, más bien vamos a clasificar estos dispositivos y hacer una tabla por cada uno de los circuitos. ¿Ok? Acá tenemos una ventaja principal en este ejemplo que nos están dando. Ya nos están dando el consumo, 100 watts, la tele 158 watts, el equipo 200 watts. Muchas veces no tenemos este consumo. ¿Y cómo lo adquirimos? Bueno, pues si lo tenemos físicamente el dispositivo, pues es simple y sencillamente pues, ver en su información, en su etiqueta, pues qué consumo es el que tiene. ¿Ok?
o cuánta corriente consume, a qué voltaje, y ya sabemos cómo calcular esta potencia. ¿Ok? Si me dijeran que el- la bombilla, vamos a poner que me estén dando acá 120 watts, y el foco lo estoy conectando a 120 volts y consume un ampere, pues va a consumir 120 watts, ¿ok? Con la formulita que vimos anteriormente. Acá ya nos están dando los consumos, ¿ok? Entonces, repito, el siguiente paso sería clasificar estos dispositivos, ¿sí? En cada uno de los circuitos básicos, que son 5 en este caso. El circuito 1 clasificamos y ponemos una bombilla de tipo ahorradora de 11 watts. El consumo es de 11, acá está mal, es de 11 watts para que nos den los 33. De hecho acá lo dice 11 watts. La bombilla es de 60 watts. Tenemos 9 bombillas. Una bombilla tenemos de 100 watts, tenemos 3. Una lámpara fluorescente de 20 watts, tenemos 5. Y una de 40 watts, tenemos 3. ¿Ok? Si hacemos la multiplicación de estos valores, ¿ok? Pues simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es multiplicar y sumar, y tenemos que acá son 11, ¿sí? Acá lo estamos diciendo son 11 watts, 11 por 3, 33, ¿ok? 9 por 6, 54, 540, y así 3 por 100, 300, y al final vamos a sacar la suma, ¿sí? de, de estos consumos para saber cuál es la potencia o el consumo del circuito 1, ¿ok? Y de la misma forma vamos a ir haciéndolo con cada uno de los circuitos, ¿ok? Entonces, dividimos las tomas de la misma forma para el circuito 2, las tomas de corriente. En este caso va a ir un equipo de sonido de 200 watts, un televisor de 80 watts, otro televisor de 158 watts, un DVD de 8 watts y una computadora de 65 watts. ¿Okay? Tenemos los consumos de cada uno de ellos, y la suma de todos estos nos va a dar el consumo total del circuito 2. ¿Ok? Esos datos los agarramos de una tabla de referencia que podemos nosotros tener. Si no sabemos el consumo de un dispositivo, pues hay tablas que me pueden indicar, bueno, más o menos un televisor de 16 a 20 pulgadas me consume 80 watts. ¿Okay? Entonces puedo tener yo tablas de referencia, pero si como en el caso del ejercicio ya me están dando cuántos watts, pues la verdad me termina sin importar qué nombre tenga, siempre sencillamente el consumo que tenga. ¿Okay? Entonces, de la misma forma hacemos y dividimos la lista anterior en el circuito 3 tenemos lo que es una nevera, un horno con estufa y una estufa. ¿Ok? Estoy poniendo esos nombres porque a lo mejor no está el nombre como tal de lo que estamos buscando. En la cocina me dicen que tenemos una estufa de 1250 watts, un microondas de 1000 watts, un horno de 1400 watts. ¿Ok? Entonces, en la cocina pues tenemos la nevera, decía que tenemos una nevera de 175, ¿sí? Tenemos un microondas de 1000, un horno de 1400 y una estufa de eléctrica, obviamente, ¿no? De 1250 watts. ¿Okay? Tenemos la suma de todo esto, y la suma nuevamente nos va a dar el consumo en potencia, en voltaje, en watts de circuito 3. ¿Okay? El circuito 4, de la misma forma, donde va el cuarto de lavado, únicamente nos indica que tenemos lo que es una lavadora de 750 watts y una secadora del mismo wattaje, 750 watts. Entonces, ¿qué sucede? Con el circuito 4, pues pongo una lavadora de 750 watts, y acá estoy poniendo dos. ¿Por qué? Porque tanto la lavadora como la secadora, que acá pudiese poner secadora y etcétera, pues pondremos 750 watts, entonces es lo mismo que yo multiplique por 2 del mismo valor. Entonces ya tenemos un consumo total de 1500 watts. ¿Ok? Y el último circuito, lo único que me decía el texto, la descripción es que había un secacabello, una secadora de cabello que me consume 1250 watts. ¿Ok?
Entonces ya tenemos estos cálculos. ¿Y cómo vamos a hacer para calcular cuánta corriente se requiere para cada uno de los circuitos? ¿Sí? Bueno, para eso y para no hacer tantos cálculos a mano, les preparé un Excel que les puede servir para hacer estos cálculos de manera automática. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si se dan cuenta, haciendo los cálculos, al final debemos de obtener una tablita como tal, que es el resultado que nosotros necesitamos. En el circuito 1 nos da la suma de los valores que vimos anteriormente, nos da 1093 watts, en el circuito 2 511, en el circuito 3 3800, en el circuito 4 1500 watts y en el circuito 5 1250 watts. ¿Ok? ¿Y cómo calculamos si sabemos que este valor es el que debe de llevar del interruptor, su PIA, su interruptor automático? ¿Cómo sabemos que es de 9 amperes y este es de 4 y este es de 31 y este es de 12? ¿No? ¿Y qué cable debe llevar? Acá me indica que debe llevar 1.5 milímetros cuadrados de 8.37, que en calibre equivale a 16, en calibre equivale a 8. ¿Okay? Acuérdense que vimos los conductores, ¿sí? El calibre 3, calibre 6, y 10, 12 y 14, pues equivale al grosor del cable, ¿no? Y el grosor del cable se mide en unidades cuadradas, ¿no? En este caso milímetros cuadrados, no es un área de un círculo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sacamos esta tablita? Vámonos al Excel, ¿sí? Nos vamos al Excel de consumos y tenemos lo que es un Excel general, ¿ok? En el cual tenemos nosotros los cálculos ya resumidos, ¿sí? Acá tenemos, pues, para identificar que es un grado de identificación básico, son cálculos simplificados, o sea, cabe recalcar que, pues bueno, a lo mejor no son los datos exactos, no así se va a calcular al fin de cuentas, pero nos da un buen aproximado, ¿no? Estamos simplificando muchísima información para que se nos sea más fácil a nosotros, en este caso práctico, ¿no? Entender. Son para alimentación monofásica, ¿sí? Tenemos los grados de electrificación acá como referencia, para qué son, los interruptores, que serían estos, circuito 1, circuito 2, 3, 4 y 5, serían estos que tenemos en pantalla, ¿sí? Y ya me está dando la tabla automáticamente, ¿sí? La tabla del circuito 1 con su consumo, qué interruptor va a llevar, cuál es la sección del cable, o sea, el grosor del cable que lleva, que equivale en valor comercial en calibre 16, ¿sí? Y este es lo mismo, o sea, estos son milímetros cuadrados, que yo lo puedo pedir como milímetros cuadrados, o convencionalmente, pues para no aprender ese número, se le da el calibre, que ya es un valor estándar, pues, calibre 16, ¿no? Que equivale a 1.5 milímetros cuadrados. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hicimos estos cálculos de cada uno de los circuitos? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Si se dan cuenta, el Excel tiene diferentes pestañas, ¿sí? El general, donde vamos a ver ya el resultado de los cálculos, ¿sí? El del consumo 1, donde nosotros vamos a colocar las cargas del circuito 1, del 2, 3, 4 y 5, que son lo mismo, y tenemos lo que es la referencia del cable, que es lo que nosotros platicábamos. El grosor, la sección de 1.5 milímetros cuadrados equivale al calibre 16, ¿sí? De 2.08 equivale al calibre 14. Y así puedo ver yo la referencia de consumos de cada una de las tablas, de los cables, más bien, ¿no? Esta es una referencia de cuánto soporta cada cable de corriente, obviamente de cable tipo THW a 60 grados según el fabricante de cada cable, pues puede variar estos valores, ¿no? Repito, es una tabla de referencia que nos puede servir muy cercana, muy aproximada a los datos. ¿Okay? Tenemos igual una pestañita extra que les puse para convertir unidades de potencia, unidades eléctricas, ¿no? Por ejemplo, un motor que tengamos que consume
Normalmente los motores, el valor no te lo dan en watts, ¿no? O te lo dan muchas veces en HPs, ¿sí? En tantos caballos de potencia, ¿no? Entonces yo quiero convertir mi valor de un motor, tengo yo un motor, vamos a suponer, de 3 caballos, un motor de 3 caballos de potencia, ¿no? A lo mejor es, o algo más sencillo, una bomba, ¿no? Para que se entienda mejor, una bomba que sube el agua al tinaco, que es de medio caballo, ¿no? O vamos a poner un caballo, ¿ok? Equivale a qué? Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Si quiero sacar convertir de caballos a kilowatts, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es multiplicar por 0.746. En este caso ya les puse la fórmula, si fuese un motor de 1 HP, pues en kilowatts sería 0.746, obviamente, ¿no? Si fuesen 2 HP, pues son 1.492 kilowatts. Ok, ya tenemos mi consumo de un motor, una bomba de 2 HP. Bueno, está en kilowatts, pero yo lo quiero en watts. Ah, bueno, simple y sencillamente, pues para convertir de kilowatts a watts, ¿no? Lo multiplico por 1000 y ya está, ¿no? Y de hecho acá abajito tenemos para convertir de kilowatts a... ¿A dónde estaba la tablita? Por 1000. Acá está. De kilowatts a watts. Pues simple y sencillamente lo multiplicamos por 1000. Entonces tengo 1.492, 1.492, pues los resultados son 1492 watts. ¿Ok? Entonces aquí les dejo esta tablita también de conversiones de Excel, ¿sí? Y pues acá unos tips de conseguir por allá para ahorro de energía, ¿no? Entonces sí es información adicional. Ok, nos centramos en el ejercicio que estábamos viendo. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo y cómo vamos a calcular el consumo, ¿sí? El consumo de cada uno de los circuitos? Y ya vimos que pues, es la suma de todos los consumos que tengo de los dispositivos conectados a este circuito, pero cómo saber qué interruptor le vamos a poner, cuánta corriente va a pasar y qué cable le vamos a poner a ese circuito. ¿Okay? Bueno, simple y sencillamente pues nos vamos, en este caso, al circuito 1 que es de iluminación, y lo que vamos a hacer es, con ayuda de ya la clasificación anterior que ya hicimos, ¿sí? Vamos a ubicar los dispositivos que están en esta lista y colocamos las cantidades. Es importante, digo, corroborar que el consumo que nosotros tengamos en el caso del ejercicio corresponda a los que están en nuestra tablita, ¿sí? Si nos vamos a iluminación, podemos observar los diferentes tipos de equipos que están acá. Es una lista grande de equipos que les pueden servir, ¿sí? Para acá, por ejemplo, licuadoras, extractores, planchas, aspiradoras, televisores, bombillas, lámparas, motores, etcétera. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a ubicar los dispositivos o las lámparas, en el caso de iluminación 1, que vamos que nos indica el ejercicio. En este caso habían 3 de 11 watts, ¿sí? Habían 9 de 60 watts, 3 de 100 watts, 5 de 20 watts y 3 de 40 watts, ¿sí? Si dan cuenta, acá la tablita me dice el nombre del equipo, acá hay una pequeña descripción de la capacidad o el tamaño, ya el valor numérico de la carga, o sea, los watts, ¿sí? Cuántos equipos por watt y la suma total, ¿sí? El consumo esperado de la multiplicación de la carga por el número de dispositivos. ¿Ok? Entonces es nomás únicamente ubicar los dispositivos que tengamos en nuestro ejercicio y colocar la cantidad, ¿no? Si fuesen 4, pues bueno, son 4 y ya me hace el cálculo automáticamente. En el ejercicio me están pidiendo que sean 3, colocamos las cantidades, ¿sí? Y repito, si no está el nombre, pues realmente no importa, o sea, el nombre no importa, lo que realmente me va a importar es el consumo. Si mi ejercicio me dice que este no es de 11, es de 12, pues simple y sencillamente acá cambio yo a 2 y puedo cambiar los nombres y no pasa nada, ¿ok? Pero si me dice que es 11, pues ponemos que sea 11 y ya está, o sea, el nombre realmente no sirve para nada, o sea, nomás es para identificar que en mi plano, en mi vivienda va a llevar este dispositivo, pero si ustedes requieren modificar
valor, pues lo pueden cambiar. O si no encuentran el dispositivo, pueden buscar información del dispositivo físicamente o en internet y colocarlo, ¿no? Acá podemos poner adicional, cambiar el nombre y poner cuánto consume en watts o modificar alguno de los que ya están, ¿ok? Entonces, es importante saber a qué tensión, a qué voltaje estamos nosotros alimentando esto, ¿sí? En este caso es a 110 o 120 volts normalmente, ¿no? O a 220, si es una alimentación monofásica de 110 o de 220. ¿Sí? Normalmente en todas las viviendas, cuando menos en México, la línea es de 110, ¿ok? Entonces lo dejamos en 110 o 120 volts, lo puedes cambiar, y pues es una variación que hay en el voltaje, ¿no? Y es normal. Pero bueno, vamos a suponer que son 110 volts, ¿sí? La potencia prevista que es, es la suma de todos los valores que yo tengo en la casilla de watts, ¿ok? Es la suma de todos mis consumos, todos estos mis consumos, ¿sí? Me dan los 1093, que es lo que me está haciendo la suma acá el Excel, ¿sí? Entonces, este circuito me debe de consumir 1093 watts, ¿ok? Ese es mi consumo. Bueno, ya tengo mi potencia y ya tengo mi voltaje y la potencia. ¿Y cómo calculo la corriente consumida? De cuánto va a consumir, cuánta corriente tengo, voltaje y ya tengo potencia. ¿Cómo calculamos la corriente? Pues acuérdense que ya somos unos expertos en calcular a través de la fórmula, ¿sí? Ya tenemos la potencia y ya tenemos el voltaje y cuánto la corriente va a ser, pues simple y sencillamente hacemos la formulita que vimos despejada, que corriente es igual a potencia entre voltaje, y es lo mismo que tenemos acá en la división de lo que es la potencia entre el voltaje y nos da la corriente. En este caso nos indica que son 10 amperes. ¿Ok? En este caso nos está dando que son 10 amperes la corriente que va a consumir. Y acá tenemos un valor que dice factor de consumo. ¿Qué es eso? Bueno, aquí puede variar, puede entrar muchos otros datos, ¿no? Hay otro que es para cargas de motor y todo, un factor de potencia. Hay más datos, ¿no? Pero ¿qué estoy poniendo acá en este caso? Un 90%, pues ahí va a depender del criterio de cada uno que esté haciendo su cálculo. Si, por ejemplo, estas cargas pues son variadas, son distintas, o sea, son varias cantidades, ¿sí? Pues normalmente no van a estar todas encendidas al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, pues digo, si ponemos el 100% de la carga, a lo mejor me va a elevar el consumo, cuando normalmente no es muy probable que todas las cargas estén encendidas al 100%, ¿no? Si en dado caso que fuese así, que fuese a lo mejor este circuito solo vaya a un dispositivo, pues obviamente va a estar o el 100% o el 0%, ¿no? O sea, siempre va a estar encendido ese dispositivo o no. Entonces, pues ahí el factor de consumo pues puede verse modificado, ¿no? En este caso, pues son varias lámparas, ¿no? En este caso son 23 lámparas, y entonces pues a lo mejor no las 23 van a estar encendidas. ¿Okay? Entonces ponemos un factor de consumo del 90% y de los 10 amperes de la corriente, pues a lo mejor ya el interruptor que le vayamos a poner va a ser un interruptor de 9 amperes. ¿Ok? El cálculo, repito, el cálculo me está indicando que son 9 amperes, pero acuérdense que teníamos una tablita y podemos identificar cuál es el interruptor que más se acerque a este consumo. ¿Ok? Y pasamos al siguiente, al consumo 2, al circuito 2, ¿sí? Que son los enchufes. Tenemos lo que son un equipo de sonido, me decía el problema, de 200 watts. Me indicaba que teníamos dos televisores, uno de 80 y uno de 158 watts. Teníamos lo que es un DVD de 8 watts y una computadora portátil. ¿Ok? La suma de los consumos nuevamente me da un valor de 511 watts,
sabiendo que se alimenta a 110 volts, hacemos la división y me da una corriente de consumo de 5 amperes. Volvemos a hacer un factor de consumo, ¿no? En este caso 90% estoy manteniendo, casi el 100%, diciendo que va a estar siempre encendido, casi todo, ¿no? Y el interruptor nos da un interruptor de 4 amperes. Digo, ese es un valor teórico, repito, vamos a ver cuál es el interruptor que pues, más aproxima a este valor. ¿Okay? Vamos al circuito 3 nuevamente. Y en este caso estamos hablando del circuito de cocina. Aquí podemos observar que los dispositivos que van a estar conectados pues son una nevera de 175 watts, un microondas, otro horno de 1400 watts y una estufa de 1250 watts. ¿Ok? El voltaje a 110, la potencia son 3825, repito, es la suma de las potencias de cada uno de los dispositivos. La corriente es la división de la potencia entre el voltaje, ¿sí? Nos da 35 amperes. A un 90% el consumo, digo, si fuesen más dispositivos como una lámpara, pero oye, el factor de consumo es menos, le podemos bajar un poquito más, pero podemos mantener como un estándar el 90%. Nos da un interruptor de 31 amperes. ¿Ok? El consumo 4, de la misma forma, vemos que era una lavadora y una secadora. A lo mejor en la lista no estaba la secadora, solo lavadora, pero tenían el mismo consumo, por lo tanto le pongo multiplicado por 2 y tenemos lo que es igual 14 amperes, la potencia 1500, corriente 14 amperes y el interruptor de 12 amperes. Y por último, el baño, ¿no? En el baño el único dispositivo que podíamos ubicar en la descripción era una secadora de cabello de 1250 watts. ¿Ok? A 1250 watts, a 110, nos da 11 amperes de consumo. ¿Ok? Entonces, eh, el interruptor, a un 90% tenemos un interruptor de 10 amperes. ¿Ok? En este caso, ¿qué podemos hacer? Bueno, acá sí acá sí podemos poner, como es un solo dispositivo, en teoría debería ser no el 100%, ¿sí? O sea, ¿es o no es? O sea, ¿está encendido o no está encendido? No hay más dispositivos, ¿ok? Entonces, en teoría, pues debería ser entonces uno del 100%, hay 11, ¿no? Entonces, ¿así lo podemos dejar o lo dejan de la forma anterior? O sea, no es mucha la variación en este caso. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Que ya tenemos nuestros consumos individuales y este es el interruptor que debe de llevar. Entonces, si nosotros vamos a la tabla, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en el consumo 1, que es iluminación, me dice que consume 1093 watts y el interruptor que debe llevar es uno de 9 amperes. Corroboramos en la tabla, ¿sí? En 1093 watts y el interruptor es de 9 amperes, ¿sí? Justamente lo que me está indicando ya el cálculo, solo que acá ya lo está arrastrando esta información, ¿ok? Y así tenemos los demás cálculos, ¿sí? De cada uno de los circuitos que ya hicimos anteriormente. Tenemos el circuito 1 con un interruptor de 9, el circuito 2 con un interruptor de 4, el circuito 3 con un interruptor de 31, el circuito 4 con un interruptor de 12 y el circuito 5 interruptor de 11. Obviamente esos son cálculos teóricos, ¿ok? ¿Qué va a suceder? Que pues a lo mejor nos va a hacer falta que nosotros podamos identificar cuáles son los valores más cercanos comerciales que hay. Ejemplo, el de 9 amperes, ¿qué valor le pondríamos? Ah, pues el más cercano superior, siempre es importante ponerlo hacia arriba, ¿sí? Es de 10 amperes. Por lo tanto, el interruptor que pondríamos nosotros sería uno de 10 amperes, ¿ok? No iría uno de 9 como está en la tabla, ¿ok? Sería ya uno de 10. Este es el cálculo, pero físicamente pondríamos uno de 10 amperes, ¿correcto? En el segundo ejemplo que me está en el segundo circuito de enchufe, me dice que necesito uno de 4 amperes. ¿Qué interruptor le pondríamos? Ah, volvemos a ver. Y hay uno de 4, le podemos poner el de 4, ¿sí? O uno superior, el de 6, ¿no? Pero tenemos un circuito de 4.
Si regresamos nuevamente, ya tenemos en la cocina, que es el que más consume por los hornos eléctricos que tienen, y tenemos que es de 31 amperes. Para 31 amperes nos podemos recomendar una pastilla de 32, ¿sí? Que es la que le sigue, es la más cercana. Y así podemos ver los demás circuitos, ¿no? Para poder identificar físicamente qué pastilla es la que nosotros podemos utilizar. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo hacemos cómo seleccionamos los cables? No, acá hay una formulita ahí media larga que hice, ¿no? Para identificar y seleccionar el consumo de cable o qué cable debe de llevar de acuerdo, o sea, o más bien de acuerdo al consumo, ¿sí? ¿Qué cable debe de llevar? ¿Ok? En este caso estamos poniendo que fuesen los 9 amperes de consumo, ¿sí? Eh, si fuesen los 9 amperes, ¿qué cable debe de llevar? Pues simple y sencillamente es una comparación para ver si son 9 amperes lo que están consumiendo, ¿sí? Nos vamos a la tabla de referencia del cable y me dice que para el cable de calibre 16 te soporta hasta 10 amperes. Siempre es importante poner el cable por encima del valor que me está indicando, ¿ok? Para que pues pueda soportar y no se caliente el cable cuando esté pasando la corriente, ¿no? Siempre tiene que estar por encima del valor, ¿ok? Entonces, acá me da una referencia que es el calibre 16, el de 10 amperes es el calibre 16, ¿sí? Y si yo veo acá, me indica que para el 9 amperes me recomienda que yo le ponga el cable calibre 16, ¿sí? Que la sección es de 1.5 milímetros y lo podemos corroborar. El calibre 16 es de 1.5 milímetros. Ese es el cable que me recomienda que yo le ponga a ese circuito, ¿ok? Es importante que pues dependiendo del consumo, de la corriente, pues nosotros pongamos la protección. Ese interruptor me va a proteger, es una relación, o sea, me va a proteger el cable, o sea, realmente la protección me debe proteger el cable, que no, o sea, más bien el valor de consumo del cable. El cable no tiene que ser menor al valor de consumo de los dispositivos o menor al valor que me está soportando la pastilla. O sea, sería un error yo poner un cable más pequeño que no me soporte los 10 amperes si mi pastilla no es de al menos 10 amperes. O sea, resumen, no puedo yo poner un cable más pequeño que lo que mi protección me puede soportar, o sea, mi protección me esté soportando. Porque ¿qué va a pasar? Que antes que se proteja, pues ya se fundió el cable, ¿no? Ya se derritieron los cables y ya tengo yo un cortocircuito, ¿ok? Entonces, pues en, volvemos a hacer el ejemplo. En el caso de enchufes, que son 4 amperes, pues me indica que yo le ponga el cable más pequeño, que es el calibre 16, que me consume 10 amperes, sí, ese que nosotros ya estábamos viendo anteriormente. En el caso de la cocina, que es un cable que necesita un interruptor 31 amperes, ¿sí? Que va a llevar al menos 31 amperes de corriente, ¿sí? Me indica que yo utilice un cable calibre 8, ¿sí? De 8.37 milímetros cuadrados la sección. El calibre 8, si nosotros nos vamos a la tabla, podemos corroborar que el calibre 8, ¿sí? Calibre 8 me da hasta 40 amperes y ya, no ya me está seleccionando de forma automática porque 31 amperes me decía que consume. Si yo le pongo el de 30, pues sería el de calibre 10, pero me va a quedar muy exacto, entonces me agarra el siguiente que quede sobrado, ¿ok? Entonces tenemos ya acá el calibre 8 y así podemos ir nosotros corroborando cada uno de los calibres. Entonces ya tenemos que para el circuito 1 le puedo meter un cable calibre 16 con una pastilla de 9, para, en este caso sería una de 10, ¿no? Porque la hay comercialmente. En el circuito 2 un cable calibre 16, con una pastilla de 4, en el circuito 3 una pastilla de 32 amperes y con un cable calibre 8, ¿sí? En el circuito 4 una de 12 con cable calibre en 14 y en el circuito 5 una de 11, pero no hay en K12, ¿no? Y igual con un cable calibre 14, ¿ok? Y ya tenemos los cálculos y acá rellenamos las tablas de manera automática y dependiendo de los consumos que nosotros tengamos, ¿ok?
Y acuérdense que además de los interruptores principales, los interruptores de cada uno de los circuitos, perdón, debe haber un interruptor principal o el interruptor general, que es el que suministra, si dan cuenta, los cables alimentan a los demás circuitos derivados. ¿Ok? ¿Cómo hacemos ese cálculo? Bueno, ¿cuál es la potencia que debe estar consumiendo? Ok, ¿cómo hacemos? Bueno, simple y sencillamente el valor es la suma de todas las potencias de los demás circuitos, pero en este caso nosotros estamos poniendo igual un valor, un porcentaje de la demanda máxima, o sea, volvemos a lo mismo, cada circuito está sobrado, ¿no? Porque realmente no va a consumir todos los dispositivos al mismo tiempo, o no debería es muy poco probable que se consuman de esa forma, ¿no? Entonces, cada uno de los circuitos está sobrado, entonces estamos suponiendo que de toda la suma de estos, todos los dispositivos que nosotros enumeramos, el 60% de ellos están encendidos de manera simultánea, ¿no? Entonces nos está dando un valor de 4.907 watts, que equivalen a 4.9 kilowatts, ¿ok? ¿Y qué interruptor le debo de poner? Pues de la misma forma que el anterior, me está indicando que va a un interruptor de 41 amperes, que pues digo, de la misma forma hacemos la suma de todos por un factor de uso, ¿sí? Que en este caso estamos poniendo 60, ¿no? Es un valor que estamos dando ahorita en este caso, ¿sí? Y pues tenemos un interruptor de 41 amperes, que pues bueno, pudiese ser un interruptor de 40 amperes, ¿no? Porque pues ya es un valor aproximado. Y pues ya tenemos nuestras tablas de consumos, ¿ok? Entonces, ya entendiendo esto, pues ya nosotros podemos hacer nuestros cálculos pues, prácticamente de manera automática, ¿sí? De nuestros consumos, nuestros interruptores y nuestros cables, para poder nosotros ya indicar en nuestros diagramas que vamos a estar haciendo posteriormente, pues qué pastilla o qué interruptor va a llevar. Acá sería uno de 9 o de 10, ¿sí? Uno de 4, uno de 32, uno de 12 y otro de 12, ¿no? Y acá poner físicamente el valor del interruptor que va a llevar y los cables, indicar qué calibre de cable va a ser, ¿ok? Este es un cable de iluminación, por lo tanto es un cable calibre 16, ¿ok? Y acá ponemos la nomenclatura calibre 16, y acá calibre 16, y acá calibre 8, y acá calibre 14 y 14, ¿ok? Entonces, estos valores los necesitamos para hacer un diagrama eléctrico unifiliar o multifiliar de manera adecuada, ¿ok? Entonces, pues ya les simplifiqué un poquito la cuestión haciendo esta tabla automática, ¿sí? Les recomiendo que guarden esa tabla y cuando vayan a generar un cálculo nuevo, pues para no modificar los valores que tenemos como que preestablecidos, pues ya generas una copia y posteriormente ya modificas los valores que tú quieras sacar, ¿ok? Entonces, pues bueno, ya tenemos, al final vamos a obtener una tabla como esta, en la cual ya tenemos nuestros valores de los interruptores y nuestros diámetros del cable, ¿sí? Nuestros calibres del cable. Y una vez entendido esto, lo que sigue es hacer un ejercicio más. ¿Okay? Esa actividad se les queda a ustedes para que suban cada uno de ustedes el Excel. Pueden subir simple y sencillamente el Excel con los cálculos, ¿sí? Y a lo mejor indicándome en un costadito qué pastilla pondríamos. ¿Okay? Acuérdense que estos son los valores de cálculo, ¿sí? Pero a lo mejor me ponen en el Excel en un costado otra tablita o me ponen una anotación que a lo mejor este de 9 pues sería físicamente en la vida real pues uno de 10 porque es el que hay comercialmente, ¿no? Este de 4 pues se pudiese mantener, este 31 pues sería físicamente uno de 32 porque es el valor comercial y viceversa, ¿no? Entonces, ¿eso dónde lo vemos? Pues en la tabla que les mostré, ¿no? En la misma presentación está, ¿ok? Entonces, pues se queda esta información, se quedan los valores. Acuérdense que el proceso es clasificar cada uno de los dispositivos, bombilla, 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 lámpara, etcétera, 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 ¿sí? Clasificarlos por circuito, por sección, posteriormente hacer la suma de cada uno de los consumos por el número de dispositivos
y rellenar la tabla, ¿ok? Entonces, para que sea fácil y muy sencillo, no me tienen que hacer ningún documento, vamos a el mismo Excel que les estoy compartiendo, generan una copia y llenan la tabla, ¿correcto? Voy a subir la actividad en el Brightspace, ¿sí? Para cada uno de ustedes suban y como siempre hemos quedado, un día antes tenemos fecha límite, un día antes de la clase, que son los miércoles, o sea tenemos los martes, hasta el martes para subir ya la actividad, ¿ok? Es muy importante que si tienen alguna duda no se queden con ella, que me manden un mensajito, manden un correo, lo que quieran para que se entienda bien esto, ¿no? Ya vamos a seguir aparte ya más de dibujo, pero pues es importante saber esto, ¿ok? Entonces, cualquier duda que me las hagan llegar, ¿correcto? Y pues seguimos en contacto.